Acércate a la cultura a través de todos tus sentidos. Esto es El Andamio. Julián Vázquez, ¿cómo estás? Con Carolina López Hidalgo y Julián Vázquez. Muy buenas tardes a ti y a todas las personas que nos están escuchando. El Andamio. Cultura en construcción. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Andamio, muy buenas tardes. Hoy queremos recordar a Giacomo Meyerbeer, compositor alemán de origen judío, uno de los creadores del estilo de la gran ópera. Y también queremos recordar a Leonardo da Vinci, que un día como hoy, pero de 1519, falleció. Él, obviamente, artista renacentista italiano, destaca en diversas ramas del saber y del conocimiento, dominó diferentes disciplinas de las artes y de las ciencias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy aquí en El Andamio tenemos una conversación con Claudia Cabrera, quien acaba de obtener la medalla Goethe. Falleció el escritor estadounidense Paul Auster a los 77 años. Fue considerado un autor referente de la literatura universal. Muchas gracias a los que nos escuchan a través de Horizonte Jazz en el 107.9 de frecuencia modulada y de Radio México Internacional. Búsquenos, síganos a través de Facebook, X e Instagram como @El Andamio. Les recordamos que en YouTube nos pueden encontrar como programa El Andamio Imer. Tenemos este sitio noticias.imer.mx/El Andamio /. Muchas gracias. O si no, también sabe que se puede comunicar a través de nuestro WhatsApp en el 55 66 31 24 27 o nuestra cabina 55 56 28 17 36 o 55 56 28 17 37. ¿Qué les parece si nos vamos a lo importante y escuchamos esta entrevista que hizo Julián Vázquez con Claudia Cabrera, quien gana esta medalla que es el máximo galardón de la política cultural exterior alemana? Amigas, amigos, continuamos en El Andamio y en esta ocasión nos está acompañando, se subió al andamio, Claudia Cabrera, la segunda mexicana galardonada con la medalla Goethe, traductora mexicana, y bueno, fue condecorada con esta medalla que es el máximo galardón de la política cultural exterior alemana. Claudia, ¿cómo estás? Hola, Julián, muy bien, muchas gracias. Bueno, antes que nada, ¿cuáles son tus sensaciones respecto a recibir esta medalla? ¿Qué sentiste cuando te enteraste? ¿Te enteraste al mismo tiempo que todos? ¿Cómo estuvo eso? Sentí, para empezar, incredulidad, una alegría inmensa, mucho orgullo y al mismo tiempo pensar, no, este es un error, no creo que, no puede ser que me lo estén dando a mí, pero finalmente me dio muchísimo gusto porque es el reconocimiento pues a la trayectoria de una vida, ¿no? Yo me enteré ya desde hace más rato, pero todavía no se podía hacer pública la noticia mientras que no se hiciera el anuncio oficial en Alemania, cosa que también me costó trabajo tener que tragarme mi alegría y no poder compartirla. Así es que estoy ahora muy contenta de que ya se haya dado a conocer, porque realmente representa para mí la confirmación o digamos el reconocimiento de la labor que llevo haciendo desde hace más de 30 años. Así es, Claudia. Pues bueno, eres como ya lo decíamos, la segunda mexicana en ganarlo. El primer mexicano fue José María Pérez Gay, justamente por haber traducido al escritor que le da nombre al instituto, a Goethe, Johann Wolfgang von Goethe. No sé si lo pronuncie bien, tú eres la experta en alemán. Pero bueno, hablando ahora sí dentro de esta premiación, Claudia, como bien lo mencionas, llevas más de 3 décadas traduciendo literatura alemana al español. ¿Qué te impulsó inicialmente a dedicarte a la traducción literaria y por qué decidiste también pues enfocarte en este idioma que para mucha gente, incluyéndome, pues nos parece bastante distante, aunque tal vez, y ahorita nos lo comentes, no lo es tanto? Pues mira, aquí voy a citar a papá Freud, que dijo que infancia es destino, porque yo estuve desde niña en el colegio alemán. O sea que yo crecí pues prácticamente bilingüe. Como siempre, desde muy chiquita me gustó mucho leer. Yo leo desde que tengo 4 años. Pues se dio, digamos, de manera natural el empezar a leer primero en español, luego en alemán, gracias al colegio, en inglés, y en algún momento pues también se dio de manera natural la cosa de traducir. Cuando estaba yo en el colegio alemán sí pensé en algún momento en estudiar traducción, pero luego ya ni siquiera llegué a eso, porque empecé a traducir de manera autodidacta, porque en el Goethe, al que realmente le agradezco toda mi trayectoria y toda mi vida, el Instituto Goethe en México, ahí empecé a traducir porque me preguntaron que creía que podría traducir un textito
y luego ya no fue un textito, sino que fue un catálogo de exposición, y luego un catálogo de retrospectiva, y luego una obra de teatro, y así. Y pues me di cuenta que podía, porque tengo una facilidad con los idiomas, que tengo un sentido del lenguaje, porque traducir no es nada más traducir palabras, traduces ideas, conceptos, imágenes, y tienes que encontrar la manera de transportar todo eso de una lengua a otra, de una cultura a otra, y si no tienes una sensibilidad, una cierta sensibilidad lingüística como la tienen todos los traductores literarios, como la tienen todos los escritores, los traductores somos escritores, somos autores de obra derivada, pues no puedes hacer este tipo de trabajo, ¿no? Yo creo que si hay algo, si existe la vocación, yo diría que fue mi vocación desde niña, y que empecé siendo una voraz lectora, y fue la evolución natural de ser lectora a ser después traductora, escritora. Genial, Claudia. Ahora, en el comunicado oficial, pues mencionas, citando a José Saramago, que los traductores hacen de la literatura pues un aspecto universal de la vida. ¿Podrías profundizar un poco en esta idea y en el papel de los traductores? Porque, bueno, de alguna manera, y esto yo no lo había pensado hasta que leí tu declaración, pues sí, ser traductor no nada más es traducir palabras literales, es traducir todo un mundo, toda una visión de ciertos personajes que de alguna otra forma, si no sabemos el idioma y si no están traducidos, pues nos cerramos a esos mundos. Claro, sin traducción no habría intercambio de conocimiento, así de simple, porque estaríamos acotados todos a leer nada más lo que se produce en nuestro propio idioma, y no tendríamos acceso acá en México podríamos leer lo que se produce en España, en toda Latinoamérica, ¿no? En los países que se habla español, que afortunadamente son un montón, pero no podríamos leer nada de lo que se ha escrito en ningún otro idioma. Y lo mismo vale, por supuesto, para los otros idiomas. Un alemán no podría leer algo que esté escrito en holandés, o en chino, o en árabe, o en la lengua que se te ocurra, y entonces habría pequeñas islas de conocimiento, pero sin ninguna relación entre sí, sin ninguna interconexión. No podríamos hablar de conocimientos o de sabiduría universal, y eso se logra precisamente gracias a que hay traductores cuyo oficio, cuya labor importantísima es ser agentes culturales, es transportar cultura de una lengua a otra. Así es, Claudia, agentes culturales que a su vez forman agentes de cambio, ¿no? Cambio para el conocimiento, para conocer pues nuevas realidades. Y bueno, dentro de los textos que has traducido más de 60 libros, de todas las obras que has traducido, que has leído, ¿hay alguna o algunas en particular que podrías recomendarle a las personas que están escuchando esta plática para tal vez comenzar en la literatura alemana o ahondar en algún tema que para ti se te haga interesante y desde que lo empezaste a traducir, empezaste el trabajo de traducción, dijiste, pues este es un buen tema? Pues te voy a mencionar varios y voy a empezar por uno chiquito, que es una autora suiza que se llama Leta Semadeni. La obra es una novela breve escrita en prosa poética, se llama Tamangur, y es una novela bellísima, un relato bellísimo sobre el duelo, las pérdidas, el amor, el recuperarse después de una pérdida y cómo seguir con la vida. Es una obra pequeñita y bellísima, es una joya ese libro. Lo publicó La Cifra, la editorial La Cifra. Se agotó la primera edición, entonces ahora se está planeando sacar una segunda edición, así es que para que los lectores estén atentos y cuando salga otra vez al mercado la compren, porque realmente es un libro hermosísimo. Y por otro lado está el tema al que me he dedicado en los últimos años, que es la literatura del exilio. Ahí empiezo por mencionar a Arnold Zweig, del cual traduje El hacha de Wansbeck. Él no estuvo exiliado en México, él estuvo exiliado en Palestina y escribió de oídas. Él nunca vivió en Hamburgo, que es donde se lleva a cabo la trama de la novela, y la escribió con base en lo que le contaban hamburgueses exiliados también, con mapas, con relatos, y es una historia aterradora sobre la complicidad pasiva y activa de la sociedad alemana en la época del Tercer Reich. Y de ahí después me interesé por las escritoras mujeres que estuvieron exiliadas en México. He traducido 2 libros, he traducido más cosas, pero lo que ya se publicó es de Ana Vegas, La Séptima Cruz y Tránsito. Se publicó también en La Cifra, esta vez en coedición con Elefanta. Tránsito habla sobre la experiencia del exilio en Marsella. Es
también un homenaje a Gilberto Bosques, al cónsul mexicano que salvó tantas vidas y que trajo a tantas personas que también definieron pues el rumbo cultural de este país, tanto españoles como alemanes, y otras que son menos conocidas que Ana Vigas, que son Lenka Rainerova y Alice Rühle-Gastel, autoras checo-alemanas de la minoría germanoparlante de Praga, y que escriben todas ellas de la experiencia del exilio. Todavía no están publicadas, en algún momento espero que también se logren sacar para hacerlas accesibles a los lectores mexicanos. Genial. Y le recordamos que estamos platicando con Claudia Cabrera. Ella es la mexicana y más reciente ganadora de la medalla Goethe, máximo galardón de la política cultural exterior alemana. Ahora, Claudia, pues bueno, comentabas que tienes una formación impresionantemente diversa y también autodidacta. Para las personas, para los jóvenes y no tan jóvenes que están interesados en ser traductores, ¿qué consejos les darías? Y también habla un poquito de qué tanto te influenció tener esta formación autodidacta, que bueno, sin quitarle méritos a la educación académica, pues la autodidacta también es muy, muy, muy importante. Mira, cuando yo empecé a traducir, ni siquiera había propiamente carrera de traducción literaria. Me parece que en la UNAM sí, en letras modernas, siempre hubo la especialización en traducción, pero ahora hay muchas más posibilidades de formarse realmente como traductor literario. Y digamos, la gente de mi generación y más para arriba, yo tengo 50 años, la mayoría estudió otras cosas y luego se hizo traductor sobre la marcha. Yo ni siquiera estudié otras cosas, o bueno, sí, empecé a estudiar varias cosas y no terminé ninguna por varias azares del destino, pero como siempre me gustó mucho leer, digamos que se dio de manera natural. Yo le diría a la gente que quiere ser traductor literario, que lo más importante, igual que cuando quiere ser escritor de obra primigenia, los traductores somos escritores, autores de obra derivada, lo primero que tienes que hacer es leer. Si no te fascina leer, si no eres un lector ávido, insaciable, no vas a ser buen traductor. Tienes que empaparte de tu propia lengua, o sea, tienes que entender, por supuesto, los intríngulis más sutiles de la lengua de la cual estás traduciendo, pero tienes que tener un manejo, casi te diría un dominio, aunque es prácticamente imposible, de tu propia lengua, porque si no eres capaz de escribir bien en tu propia lengua no vas a poder traducir. Tienes que tener una curiosidad también insaciable, porque la traducción te lleva a muchos lugares diferentes, a muchos temas diferentes de los cuales te tienes que documentar. No es algo que se conozca mucho, pero la traducción literaria, y casi diría yo que cualquier tipo de traducción, implica muchísima investigación, porque tú no puedes traducir un tema del cual no conoces, el cual no entiendes. Entonces tienes que leer mucha literatura secundaria u otras novelas del mismo autor, o sobre libros sobre el autor, o novelas de otros autores, pero de la misma época del libro que estás traduciendo, libros de historia, de filosofía, de psicología. Dependiendo de lo que estés traduciendo, te tienes que documentar muchísimo. Entonces, si no te interesa estudiar, si no te interesa leer, investigar, va a ser difícil también que traduzcas bien. Y diría otra cosa que es más subjetiva, pero que me parece que también es importante y que parece contradictoria. Tienes que atreverte, tienes que creerte que realmente lo que haces vale la pena. Claro, después de trabajarle mucho para que llegues a ser un buen traductor, ¿no? O sea, defender tus traducciones a capa y espada y poder fundamentar por qué las estás defendiendo. Y al mismo tiempo, y por eso digo que puede parecer paradójico, contradictorio, nunca tienes que creerte que ahora sí ya te las sabes de todas. Porque en el momento en que creas que ya no tienes nada que aprender, vas a empezar a cometer errores graves. Hay que confirmar que lo que estás leyendo es lo que dice el texto original. Tienes que confirmar, no una sino varias veces, que estás entendiendo realmente lo que dice el texto, y no solo las palabras, sino el contexto histórico, el contexto cultural, los registros lingüísticos. De preferencia, si tienes a alguien que te haga un lectorado de tu texto, y de preferencia alguien que sea un hablante original de esa lengua, eso te va a salvar de muchos errores, a veces muy ridículos. Hablo de experiencia. Genial, Claudia. Pues bueno, ahora ya para ir concluyendo la entrevista, también como eres presidenta de la Asociación Mexicana de Traductores Literarios, con este cargo tan importante, te quiero preguntar, bueno, con la
explosión de la inteligencia artificial, de estas herramientas tecnológicas, y en un mundo cada vez más globalizado y tecnológico, ¿cuál es el futuro de la traducción literaria en tu opinión? Mira, yo creo que la inteligencia artificial o las inteligencias artificiales, que ni son inteligentes ni son artificiales, porque se nutren, es realmente un compendio de la sabiduría humana, va a afectar sobre todo, primero, a otras especialidades de traducción, que son las más técnicas, digamos, ¿no? La traducción literaria, como tiene un alto grado de complejidad y de sutileza, creo que se va a tardar mucho más tiempo las inteligencias artificiales en realmente poder hacer buena literatura, traducir buena literatura, porque si no entiendes el contexto, sea histórico, cultural, lingüístico, lo que quieras, no puedes traducir, y una máquina pues no tiene la facultad, la capacidad de entender. Entonces, yo espero que la traducción literaria de prosa, de poesía, de teatro, dure más tiempo siendo humana realmente, y que en todo caso sean los propios traductores los que se sirvan de esa herramienta para ciertas cosas, pero que sean ellos los que deciden si la quieren usar, y que no sean las editoriales, sobre todo los grandes consorcios, los que decidan que ahora mejor que sea una inteligencia artificial la que traduzca tal libro, y luego esa traducción mal hecha se la damos a un traductor que ya no va a ser traductor sino corrector de estilo, para que corrija y le dé una shineadita a la traducción, ¿no? Y le paguen, por supuesto, mucho menos de lo que le pagarían por haber hecho la traducción en primer lugar, que de por sí las tarifas de traducción tampoco es que sean como para hacerse millonario, pero si encima te van a precarizar el trabajo porque ya nada más vas a ser el corrector de una inteligencia artificial, pues no te quiero decir dónde vamos a llegar, ¿no? Finalmente, Claudia, ¿vivir como traductor es rentable en México? Quisiera decirte que sí, pero la verdad es que no. Yo llevo 30 años de trayectoria, y los únicos 3 años de mi vida laboral que pude vivir de la traducción literaria fueron los 3 años que tuve la beca del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Fuera de eso, siempre he tenido que hacer otro tipo de trabajo, porque de la traducción literaria desgraciadamente es prácticamente imposible vivir. He hecho traducciones técnicas, he hecho traducciones de libros que no son literatura, he interpretado, al principio también hice corrección de estilo, o sea, tienes que hacer otro tipo. Hay muchos colegas que también dan clases, por ejemplo, o que son editores, que trabajan haciendo otras cosas para poder permitirse el, entre comillas, lujo de traducir literatura, que es lo que realmente te llena el alma, ¿no? Pero todavía estamos muy lejos de poder vivir simplemente, o no simplemente, sino solamente, únicamente de la traducción literaria. Ojalá que eso vaya cambiando, ojalá que también se nos reconozca nuestra calidad autoral, y que cada vez más editoriales puedan también pagarnos las regalías que nos corresponden, como está asentado en la Ley Federal del Derecho al Autor. Perfecto, Claudia. Pues creo que uno de estos primeros pasos es justamente reconocer trabajos como el tuyo con la medalla Goethe, que esperemos que ese sea la punta de lanza para el reconocimiento más general hacia traductores de cualquier idioma, en cualquier idioma, literatura, como bien mencionas, los diferentes tipos de traducción. Así que bueno, Claudia, este es un premio para ti, pero también para todo el gremio de los traductores. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, y por supuesto le dedico mi premio al gremio de los traductores. Y que tengas boca de profeta. Así es, esperemos, hacemos changuitos para eso. Muchísimas gracias, Claudia Cabrera, y nosotros seguimos en El Andamio. Gracias, Julián. El Andamio. Cultura en construcción. Bueno, pues el 30 de abril, recordemos, fue el Día Internacional de Jazz, y nos prepararon esta cápsula los chicos de producción. Escuchemos. Stan Getz on sax and Charlie Bird on guitar. Esta semana celebramos, además del Día del Niño, el Día Internacional del Jazz. Y para conmemorarlo, me di a la tarea de conocer más sobre la relación entre el jazz y las nuevas tecnologías, y saber cómo es el panorama actual del género. El jazz ha trascendido desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, atravesando por diferentes etapas de construcciones y transformaciones, dando pie a muchos otros géneros y evolucionando en sí para adaptarse a las nuevas tecnologías. Vine a Yazatlán,
un restaurante en la colonia Roma, y Ricardo Arenas, guitarrista y compositor de jazz, me contó su perspectiva sobre el género en la Ciudad de México. Hay mucha demanda, hay una cantidad impresionante de músicos y absolutamente todos tocando hiper cabrón, con un nivel así impresionante que no das crédito, entonces no alcanza, ¿no? O sea, no alcanza, no hay para todos, ¿no? Y algo similar, aunque en menor formato, pienso que está pasando aquí. Por esta demanda, muchos artistas, no solo de jazz, han recurrido a utilizar diferentes medios y tecnologías. Me refiero a los instrumentos sintéticos y electrónicos. Aunque Hans Ávila, compositor e intérprete de jazz, me contó lo siguiente. Pues para serte franco, en realidad no es algo novedoso. Esto lo empezó a hacer Miles en los años 80, fines de los 70, principios de los 80, cuando empezó a tocar música jazz rock, en donde incluyó por primera vez instrumentos eléctricos como bajo eléctrico, guitarra eléctrica, órgano. Con estos nuevos sonidos y nuevas tecnologías se agregan las inteligencias artificiales. Cristian Banderas, tecladista y compositor de jazz, me dijo que son una herramienta muy útil. Pues sí, yo las ocupo mucho, que el jazz, por ser un género cultural, hay que escribir mucho, redactar mucho, textos, o sea, haces un proyecto y tú dices, el show de hoy es blues, mezcla funk, mezcla rock, ¿no? Y entonces tú te avientas un texto y ahora puedes meterlo a ChatGPT y que el ChatGPT te organice tu texto, ¿no? Para la redacción de flyers, redacción de contenido. Sin embargo, las inteligencias artificiales han sido capaces de generar armonías desde cero y con una idea, producir una canción completa. Los músicos me dieron su perspectiva al respecto. El jazz para mí es toda la música que tenga improvisación, que tenga intelectualidad y improvisación. Y eso puede ser de cualquier forma que camine la música, ¿no? Yo personalmente no he escuchado eso, creo que nunca va a ser lo mismo. La música tocada por seres humanos viene mezclada ya con emociones. Es un poco difícil esto de los sampleos y que se incorporen al jazz, porque en el jazz afortunadamente la espontaneidad es importante, ¿no? Este diálogo colectivo y a la vez individual en cada músico y en toda la banda es como los tres mosqueteros, ¿sabes? Como todos para uno y uno para todos, en pro de la música. Yo creo que hasta podría ser que cuestionáramos si sí son inteligentes en el sentido de que si pueden crear ideas por sí mismas o si siguen siendo herramientas que dependen de la inteligencia del hombre para seguir las instrucciones. Para todo músico, parte del discurso es la forma de expresión y la ejecución de un instrumento. Con tocar tan solo una nota, puedes producir una emoción. Y para los artistas de jazz, las inteligencias artificiales les sirven como una herramienta para facilitar el trabajo a la hora de producir y crear. ¿Sabías que existen más de 40 subgéneros de jazz en el mundo? Escucha jazz, más de alguno te gustará. Soy Brandon Castillo y sigue escuchando El Andamio. Bueno, pues el 1 de mayo falleció el poeta, novelista, traductor y cineasta estadounidense Paul Auster a los 77 años. Fue creador de obras como Trilogía de Nueva York, La Invención de la Soledad y su más reciente libro, Baumgartner. Paul Auster, una de las plumas más importantes en los últimos 100 años, se distinguió por ser candidato del Premio Nobel de Literatura y ganador de diversos reconocimientos internacionales, entre los que destacan el Príncipe de Asturias de las Letras 2006. Visitó México en varias ocasiones, un país en el que disfrutó del mezcal, del tequila, de las tlayudas y las tortas ahogadas en Phil, Guadalajara, y algunos recuerdan su primera visita en la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, donde recorrió y conoció la vida de los mexicanos a través de sus lentes oscuros y su gesto serio. En La llama inmortal de Stephen King, Auster rescató la obra de un escritor que murió a los 28 años y que fue olvidado por los estadounidenses, un autor que le marcó, así lo comentó. Escuchemos al traductor. Y empecé a releer a Stephen King, quien leí de joven, pero que no leí hace mucho, y entendí lo maravilloso y lo original y poderoso que era este autor. Un autor que murió a una edad ridículamente joven, 28 años. Así que me sumergí en la obra de
Crane, leí todo lo que pude sobre su vida y decidí que quería escribir un libro que expresara mi aprecio por la grandeza de su obra. Imaginé que escribiría un librito delgadito de 200 páginas a lo mucho, pero una cosa llevó a otra y ese librito se convirtió en un libro grande y luego un librote. No fue planeado y no quiero volver a escribir un libro de ese tamaño nunca más. Es muy, muy difícil. Paul Auster desde pequeño escribió y devoró los libros que le llegaban a las manos. Observó con otras miradas su entorno. Vivió en Brooklyn, una ciudad que retrató en sus novelas y sus guiones, convirtiéndose en otro personaje de su vasta obra. En 1982 publicó su libro La invención de la soledad, una obra cautivadora que habla sobre la relación frustrada con su padre. En varias ocasiones comentó que su novela Ciudad de Cristal fue rechazada por 17 editoriales antes de ser publicada en 1985. Cabe recordar que esta novela fue la primera parte de la trilogía de Nueva York, obra con la que ha sido reconocida por lectores y premios a nivel internacional. Hasta luego. Creo que mi trayectoria es normal, es típica. En ese sentido empecé realmente a sentir mi camino a finales de mis 20s y a inicios de mis 30s. Así que un hombre así de joven pudiera publicar y escribir más de 3,000 cuartillas de una obra excelente a los 28 años me parece sorprendente. No lo puedo siquiera comprender. Y por eso menciono a Crane como en el mismo tenor que Shelley, que Keats, que Mozart, que produjeron mucho muy jóvenes. Es tan raro que sucede en la historia del arte que resulta notable. Auster retomó en sus libros el tema del escritor de novelas que está en crisis por una pérdida personal, llevándolo a la locura. La narrativa fragmentada, la deconstrucción de la identidad, le llevaron a participar activamente en la llamada metaliteratura. Entre sus influencias literarias encontramos a Dostoyevsky, Poe, Kafka, Beckett, Shakespeare, aunque alguna vez también comentó que Miguel de Cervantes. Paul Auster en sus personajes plasmó las realidades de desigualdad que se viven en su país: indigentes, abandonados, locos, pobres. En obras como El Palacio de la Luna, Leviatán, El Libro de las Ilusiones, La Noche del Oráculo, Invencible y Baumgartner, de ahí que se sintiera preocupado por la política de los republicanos. Bueno, con esto nos vamos. Muchísimas gracias. Siga celebrando, siga festejando. Y me despido a nombre de mis compañeros Julián Vázquez, Adrián Cebes, José Luis Plasencia, Gabriel Ortiz, Fabián Vega, Alberto Palomino, Diana Susano, Max Pérez. Y bueno, pues soy Carolina López Hidalgo. Los dejo con Tony Ríos en Horizonte Jazz y en Radio México Internacional con Miriam Rodríguez. Señores, pórtese mal, pórtese bien, pórtese como quiera, pero sobre todo, diviértase. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias.